Hola chicos, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente, como todos los días jueves, en la clase de lenguaje, ¿no? En este caso, para segundo y secundaria. Bueno, chicos, antes de desarrollar el tema, vamos a realizar una pequeña actividad para identificar de qué tema vamos a trabajar hoy día, ¿ok? Entonces, tenemos una imagen, ¿no? Donde vemos al fondo, ¿qué cosa? Las pirámides, exacto, quiere decir que estamos en Egipto. Y esta ciudad específica, ¿no? Es la ciudad del Cairo, correcto. Entonces, veamos. Vamos a agregar aquí un texto, ¿ya? Pedro vino del Cairo. ¿Ok? En esta oración, Cairo decíamos que es la ciudad de Egipto donde se encuentran las pirámides. Entonces, en esta oración, chicos, ¿hay algún error en su redacción? ¿Alguna palabra está mal escrita o todo está bien? Pedro vino del Cairo. ¿Mm? Bueno, vamos a descubrir si hay alguna corrección o todo está bien. Entonces, la forma adecuada es Pedro vino de el Cairo. ¿Qué ocurrió? Que la palabrita del, que es un artículo, ojo, del es un artículo, ha sido separado en una preposición y en un artículo. ¿Ok? Ha sido separado. Recuerden que del, como les decía, es un artículo contracto, es decir, es el resultado de la unión de una preposición más un artículo. Entonces, la forma adecuada es Pedro vino del Cairo. Ahora, por una razón, cuando tienes un sustantivo propio, ¿ok? Como Cairo, los artículos no pueden ir o no puede estar el artículo contracto del antes del sustantivo propio, sino que debe estar separado. ¿Y qué ocurre con ese artículo? Debe estar también en mayúscula, porque pertenece o complementa, ¿ya?, al sustantivo propio y es parte del nombre. El Cairo, Los Ángeles, ¿ya? Esas palabritas, por ejemplo, también El Salvador, esos artículos son complemento de un sustantivo propio, entonces deben estar separados, ¿ya?, de manera independiente estos artículos y con mayúscula. En otras ocasiones, cuando el artículo contracto del ya esté al lado de un sustantivo común, sí puede ir junto. Por ejemplo, llegó del trabajo, llegó del parque, ¿no? En esas ocasiones sí puede estar el artículo contracto del. Pero cuando está al lado de un sustantivo propio, debe estar separado. ¿Ok? Entonces, como hemos visto, sí había una corrección. Y básicamente era con respecto al artículo. El tema de hoy es normativa del artículo, es decir, en qué manera o en qué situaciones vamos a utilizar ya de forma adecuada al artículo. Entonces, el tema de hoy, como habíamos reconocido, es normativa del artículo. Primero vamos a recordar qué es el artículo, ¿ok? El artículo es una palabra que por sí solo no tiene significado, sino que cuando está al lado de un sustantivo ya posee un significado. Por ejemplo, si yo digo la, no tiene significado por sí solo, ¿no? Pero si yo digo la niña, ¿ok? Niña es un sustantivo que está en femenino. Y si yo digo la niña, ya está adquiriendo un significado de qué? De género, género femenino. Y también número, número singular, quiere decir uno, ¿no? La niña. Y cumple la función de estar presentando al sustantivo. Entonces el artículo necesariamente necesita de quién? Del sustantivo. ¿Qué más? Presenta accidentes gramaticales de género y número que deben de concordar, es decir, coincidir con el sustantivo. Esa es una característica. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la oscura noche me mostró una infinidad de estrellas en el firmamento. ¿Ok? Vamos a recordar cuáles son los artículos primero. Tenemos los artículos, ¿ya? La, lo, el, las, los, un, unos, unas, una.
del y al. Esos son los artículos. Y para que funcionen de esa manera, es decir, como artículos, deben estar acompañando al sustantivo. Recuerde, ¿ya? Deben estar acompañando al sustantivo. Si no, quiere decir que están cumpliendo otra función menos ser artículos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los artículos? Vuelvo a repetir. El, la, los, unos, unas, un, del y al. Esos son los artículos. ¿Ok? Entonces, tengo esta oración. La oscura noche me mostró una infinidad de estrellas en el firmamento. ¿Cuáles serían los artículos? Primer artículo. La. Muy bien. Porque está acompañando al sustantivo. ¿A qué sustantivo está señalando? A la noche. Muy bien. Está señalando al sustantivo noche. Luego, ¿qué otro artículo? Es una. Muy bien. Está acompañando a infinidad, al sustantivo infinidad. Correcto. Luego, ¿qué más? ¿Hay un artículo? Sí, él está acompañando al sustantivo firmamento. ¿Ok? Entonces hemos reconocido aquí 3 artículos. Y vayamos a las normativas. ¿Ok? Como primera normativa tenemos que la contracción solo se usa ante sustantivos comunes. Lo que vimos al inicio, ¿no? La contracción, o sea, la unión del artículo, solo se da en sustantivos comunes. Una forma incorrecta, ¿ya? Y la correcta. Fui a el parque con Luis. Fui a el parque. Tenemos el artículo el y la preposición a. Fuimos a el parque. Si bien el sustantivo necesita un artículo, no sería la forma adecuada. La forma adecuada es fui al parque con Luis. ¿Ok? Luego, mandaré una carta al comercio. Aquí comercio está con mayúscula. ¿Quiere decir que está hablando de quién? Claro, de esa empresa periodística, ¿no? Esa empresa de comunicaciones escrita, ¿no? Del periódico. Entonces, esto es un sustantivo propio. Si tiene un sustantivo propio, ¿ya? No puede ir acá un artículo contracto. Recuerden que el artículo contracto son 2 nada más. Al y del. Se llaman así porque dan la unión, ¿ya? La unión de una preposición y un artículo. La forma adecuada sería mandaré una carta a el comercio. ¿Ok? El artículo separado de la preposición y con mayúscula porque está complementando al sustantivo. Entonces, no dice la contracción solo da en sustantivos comunes, en los propios no. ¿Ok? Luego, el artículo debe estar necesariamente antes del sustantivo. Ojo, puede estar al costado, pero o en ocasiones palabras antes, pero siempre el artículo señala o debe señalar al sustantivo. Por ejemplo, visitó los lugares más exitosos de la hermosa provincia. ¿Cuál es el artículo? Los. Muy bien, porque está acompañando el sustantivo lugares. Aquí sí está junto, ¿no? Luego otro artículo. La. Muy bien. Este la debe estar señalando a un sustantivo. ¿A qué sustantivo señala? Exacto. La provincia. Provincia es el sustantivo. Hermosa es un adjetivo. Ojo, está señalando la provincia. Está separado, sí, pero presenta al sustantivo. ¿Ok? Visitó los lugares más exóticos de la hermosa provincia. ¿Ok? Ahí encontramos esa característica. Tercero, dice el uso de sustantivos femeninos que empiezan con a o ha y a la vez tienen la mayor fuerza de voz en esas sílabas, dice, deben llevar el artículo el, a pesar que están en femenino, ¿no? Por ejemplo, la imagen es de un hada, ¿no? Hada está en qué género? Femenino, muy bien. Y para los sustantivos que están en género femenino, ¿qué artículo se utiliza? ¿El o la? Claro, es el artículo la, ¿no? La mesa, la niña, la regla. Están en femenino. Pero ¿qué ocurre con aquellos sustantivos que inician con las letras H y la A, ¿no? HA. Y a la vez, en esas sílabas, porque acá tiene 2 sílabas, en esa sílaba tiene la mayor fuerza de voz. A, da.
¿Qué ocurre? Que el artículo va a cambiar y va a ser el. Por eso que se dice el hada. Pero el sustantivo sigue siendo en femenino, no ha cambiado el género, solamente el artículo. ¿Ok? ¿Qué imagen tenemos ahí? Hadas. ¿Qué ocurre cuando ya está en plural ese mismo sustantivo? Hadas. ¿Seguirá siendo los hadas? No. Ahí vuelve al uso del artículo, digamos, de acuerdo al género, que sería las hadas, ¿no? Vemos esa variación. Eso se da cuando esté en plural. ¿Ok, chicos? Esa es en la número 3. Luego, en la 4, cuando dos o más adjetivos modifican al mismo sustantivo, el artículo debe acompañar solo al primer adjetivo. Por ejemplo, tenemos el débil y el triste hombre expiraron. Tenemos el débil y el triste hombre expiraron. ¿Qué hace referencia en esta cuarta normativa? Dice, si hay ya artículos que están acompañando, de artículos iguales que están acompañando a dos adjetivos que describen al mismo sustantivo, por ejemplo, débil describe a hombre, triste describe a hombre, entonces ya no es necesario escribir ya más de una vez el mismo artículo. Entonces, la forma adecuada sería el débil y triste hombre expiraron. ¿Ok? Esa es la regla que nos dice. Ya no es necesario escribir por segunda vez el artículo. ¿Por qué? Porque el adjetivo está describiendo al mismo sustantivo. Solo se da en esa ocasión. ¿Ok? Entonces ya hemos visto las normativas con respecto al artículo. Y ahora pasamos a la segunda parte, a trabajar las actividades que están en su libro.